Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La gestión llevada a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, terminó. Esto después de que el gobierno del presidente saliente Jimmy Morales decidiera dar por terminado el acuerdo que le permitía a esta comisión investigar diferentes casos de corrupción en ese país centroamericano. La decisión ha generado todo tipo de reacciones. Hay quienes celebraron los logros que alcanzó a tener la CICIG en estos 12 años y otros celebraron su retiro de esta nación centroamericana. Veamos el informe de César Rojas de la redacción de France 24 para conocer más detalles. Un mensaje de despedida en la fachada de la CICIG. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala trabajó en el país durante 12 años y ahora termina su mandato ante la expulsión del presidente Jimmy Morales un año atrás. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. La CICIG nació como una consecuencia del acuerdo de paz alcanzado en los 90 entre el Estado y la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Parte de su mandato estuvo enfocado en desmantelar las relaciones entre grupos ilegales y funcionarios del Estado. En sus 12 años, logró detener a cientos de personas, entre ellas a 3 expresidentes acusados de corrupción. Desde el anuncio de Morales, las movilizaciones en contra de su decisión no han cesado. Lo que nosotros pudimos verificar en Guatemala es que la corrupción estructural, sistémica, no episódica, no es de momento, existente en el país, en realidad obedecía a que el Estado de Guatemala se encuentra capturado por intereses particulares. Un Estado capturado y ahora sin un órgano de investigación independiente. Les presento a nuestros invitados del debate en France 24. Está con nosotros en el estudio Yasmín Balaguer, ella es politóloga y también es internacionalista. Se encuentra también con nosotros en el estudio Giovanni Reyes, él es profesor e investigador de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y vía Skype, en conexión remota, están con nosotros Renzo Lautaro Rosal, él es analista y consultor político que nos atiende desde Ciudad de Guatemala. Y también se une a esta conversación Fernando Linares, diputado del Partido de Avanzada Nacional PAN, que también nos atiende desde la capital guatemalteca. Les recuerdo que ustedes también pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @France24_ES. Deje todos sus comentarios con el numeral El Debate o también pueden escribirme a mi cuenta personal @Santilogo. Pues tenemos el contexto, el tema y los invitados. Vamos a comenzar este debate aquí en France 24 y comienzo preguntándole a Yasmín, nuestra invitada en el estudio. Un retroceso entonces, la salida de la CICIG, un retroceso en esta lucha contra la impunidad en este país centroamericano. Gracias por la invitación. Sin duda es un retroceso, pero lastimosamente un país como Guatemala, que viene de finalizar un conflicto en los años 90 y en la construcción de un Estado de instituciones, cuando estas no son fuertes desde el comienzo, hay un gran riesgo de una captación del Estado y, como vemos ahora, una posible reconfiguración de este mismo. Y la salida de la comisión es consecuencia lógica cuando hay una captura del Estado por parte de, como hemos visto, con casos de corrupción que ha destapado las mismas CICIG, de donde el Estado mismo es la cabeza de estructuras criminales que ha depredado el erario público. Entonces vemos que es una consecuencia lógica. Giovanni, por este lado. Sí, muchas gracias, Santiago. Un saludo para la audiencia y muchas gracias a ustedes. Mira, sí, coincido, no es solamente un retroceso, es un retroceso significativo, por decirlo light, es decir, yo creo que es algo nefasto. Nadie quiere que exista, digamos, una comisión especial internacional. Entonces hay gente que podría decir que eso viola la situación de la soberanía, del rol de las propias instituciones. Pero si tenemos instituciones débiles y además tenemos en Guatemala uno de los países, junto con Bolivia, con Haití, con Nicaragua, con Honduras más disfuncionales de América Latina, entonces vemos que
tenemos ese gran riesgo de la cooptación del Estado que se ha mencionado aquí y fundamentalmente esa vinculación articulada, creo yo, estructuralmente en Guatemala entre corrupción e impunidad. Lo de la CICIG era determinar cuáles son los riesgos de esa corrupción y llevarlos para que hagan una investigación. Incluso el mismo presidente Jimmy Morales en su campaña apoyó a la CICIG. Curiosamente, cuando él parece estar implicado, su hermano y su hijo, entonces, todo es legalísimamente legal. Es decir, se trata de tener una legitimidad, pero es un retroceso, creo yo, en la institucionalidad que se estaba tratando de construir. Renzo Lautaro, en la ciudad de Guatemala, su opinión, ¿un retroceso significativo, como dice Giovanni Reyes aquí en el estudio? Comparto plenamente lo expuesto anteriormente y señalaría que es como la constatación del tipo de poderes que se expresan y que están presentes en el ADN, digamos, del Estado guatemalteco, y que la medida en que la CICIG durante su desarrollo, durante su evolución, va tocando teclas sensibles, estas teclas al final de cuentas permiten reagrupar esos mismos poderes que habían sido colocados contra las cuerdas y finalmente provocan que finalice su mandato, pero que además buena parte de lo que implica la lucha contra la impunidad quede como algo, con un objetivo alcanzado, digamos, en términos intermedios, pero que además lo más grave es que de aquí en adelante se reafirma el carácter regresivo, es decir, el país está ahora, precisamente a pocos días de haber finalizado el mandato de la CICIG, iniciando ya un proceso de reconfiguración, de rearmado de esas estructuras, que están como muy contentas, digamos así, de haberse liberado de una enorme piedra en el zapato. Sí. Finalizo esta primera ronda con el diputado Fernando Linares, también en Ciudad de Guatemala. ¿Su opinión al respecto? Estoy totalmente en contra de lo que dicen los distinguidos personajes que están en este programa. Miren, ¿cuál es la gran fe que se tiene a una comisión internacional que viene a Guatemala con plena impunidad? Yo soy abogado de profesión y leí el mandato, y un mandato así, con tanta impunidad, va a crear abusos. Mire, vemos una gráfica en cómo al principio, 2014, 2015, el trabajo de la CICIG fue positivo. ¿Por qué? Porque Escoba Nueva barre bien. Y entonces apresó al expresidente, apresó a la exvicepresidente, todo estaba muy bien. Pero luego, cuando comenzó a darse cuenta que no había pesos y contrapesos, que no había controles de ese mandato, es decir, que si nos quejábamos por los abusos cometidos por el comisionado, el último comisionado Iván Velázquez, que se salía del mandato y comenzaba a tomar decisiones que no eran solo para atacar a la CIEC, sino que eran, por ejemplo, y eso lo sufrí en carne propia, para tratar de promover reformas constitucionales con jurisdicción indígena. Y se alió de una persona que fue la exfiscal general, que él no hizo persecución de ella porque fue su aliada, sino que era esta persona que ahorita tiene orden de captura internacional. Es decir, la misma CICIG cayó en la corrupción que vino a combatir a Guatemala. Sí, Giovanni, aquí en el estudio de France 24 y Yasmín, les pregunto, fuera de control, la CICIG superó las líneas, los límites que tenía en su mandato en Guatemala para investigar estos casos de corrupción. ¿Qué piensan ustedes? Son las palabras de nuestro invitado Fernando Linares. No, definitivamente no, porque esta comisión tiene unos vedores internacionales, tiene una veeduría internacional que le imposibilita de pronto inmiscuirse o ser subjetiva, porque no es solamente la decisión de un jefe de la misión como es Iván Velázquez. Entonces todas esas decisiones pasan por diferentes controles, tanto internos como externos. Además, pues lo que dice el señor, que de pronto trataba de involucrarse en otros campos, el mandato es suficientemente amplio porque las redes de corrupción están en todos los sistemas de Guatemala. Entonces es necesario empezar a hacer una depuración absoluta desde todos los espacios.
Entonces no tiene lógica ni tiene un respaldo realmente ese tipo de afirmaciones. Giovanni. Sí, Santiago, yo creo que en el fondo lo que encontramos es un problema de legitimidad. El Estado quiere tener la legitimidad del funcionamiento de la sociedad y eso pasa por el hecho de que los recursos sean utilizados de una manera adecuada. Casi estoy al borde de decir, bueno, que roben, pero que no roben demasiado, digamos, no una cuestión, digamos, tan impúdica. Lo que hacía la comisión, coincido con lo de los controles que tiene, es una representación internacional, era determinar quiénes pueden tener la sospecha, el riesgo de la corrupción y darle seguimiento a eso. Lo que creo yo que pasa en el fondo es que cuando son los adversarios políticos los que van a ir a la cárcel y los que están siendo investigados, el señor congresista de Guatemala creo que lo dice muy claramente. Entonces eran los adversarios los que llevan a la cárcel. Y los políticos tienen una lógica aquí en todo el mundo: consolidar y ampliar su rango de poder. Entonces eso es lógico. De manera que cuando son los adversarios está bien. Pero creo que hay otra cosa más profunda en la CICIG, que es el hecho de tocar intereses de los grupos de mayor poder económico en Guatemala. En Guatemala creo que todos podríamos más o menos estar de acuerdo que hay 8 familias. Hay una concentración privada del poder. Santiago, solo con esto trato de finalizar. Hay un comité que se llama Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales, Financieras. Casi creo que le van a poner y demás, ¿verdad? Que es una cúpula empresarial donde hay mucho poder. Cuando estas grandes corporaciones del jet set, digamos, guatemaltecos, también fueron investigadas, creo que ahí es donde entra la necesidad de esta cooptación, de riesgo de corrupción, de tratar de deshacerse de quienes nos están poniendo de manifiesto. Santiago, es un asunto de legitimidad real, concreta, de utilizar los recursos de la mejor manera posible. En Ciudad de Guatemala, Renzo Lautaro, ¿este es el aspecto central, legitimidad? ¿Está usted de acuerdo o algo más que aportar a esta idea o está completamente usted en desacuerdo? No, creo que estoy de acuerdo, pero yo quisiera tomar como base un concepto que es el concepto de control. Aquí creo que indudablemente los elementos de control del sistema, de la institucionalidad, de la justicia y demás, ha sido como un tablero manejado por esas pocas manos que se ha descrito en los minutos anteriores. Y por lo tanto, entonces cuando la CICIG comienza a trabajar sobre una lógica distinta, comienza a desarmar precisamente cómo se componen esos mecanismos tradicionales del poder, cómo se comienza a desnudar en qué consiste la impunidad, la red de impunidad, los actores que están atrás de la impunidad, y se comienza a revelar lo que es más fuerte todavía, quiénes son con nombre y apellido, inclusive también las lógicas con las que históricamente se ha reproducido la impunidad, pues que obviamente se rompen esos esquemas de control. Entonces estoy de acuerdo con que la CICIG es un modelo y por lo tanto, y así fue creado cuando se suscribe como una iniciativa a nivel global pionera el acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, y este pilotaje que dura más de 10 años evidentemente toca y genera nuevas lógicas, además de participación ciudadana, de investigación penal, de identificación del fortalecimiento institucional. Entonces estamos hablando de modificar, en resumen, las claves del famoso concepto de control. Ahora le traslado la pregunta al diputado Linares, su opinión de esto que han dicho nuestros invitados. Aunque estoy en contra de lo que están afirmando los tres, le quiero decir a la doctora Balaguer que no hay control externo. Yo mismo sufrí eso. Yo me traté de quejar contra la misma CICIG, contra los abusos de Iván Velázquez, y caí en oídos sordos. Le escribí a Guterres, el secretario general. Es más, el presidente Morales también trató de comunicarse con él para que hubiera pesos y contrapesos y control externo. No existió. Y ustedes estarán de acuerdo, estoy seguro que el licenciado Rosal conoce muy bien el refrán que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Iván Velázquez ya traía un sesgo de izquierda
como activista político y le dio rienda suelta porque tenía tanto poder, tanta impunidad, no pesos y contrapesos, no controles, que comenzó a sesgarse políticamente y claro, hacía persecución penal contra los de derecha, no así contra los de izquierda. O sea, se le dio rienda suelta precisamente porque el mandato estuvo mal hecho y no daba pesos y contrapesos. Mire, los que ustedes sean abogados saben que cuando el contrato está mal hecho, no le permite al acreedor cobrarle al deudor, no le permite al dueño de la casa cobrarle la renta al inquilino. Y el contrato nació mal. Y lo que nace mal, termina mal. Creemos que aquí se le dio tanta rienda suelta al comisionado Iván Velázquez que él se corrompió y se alió de Tel Maldana, que ahorita tiene orden de captura internacional, del ex embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, un activista político de izquierda. Señor Linares, pero entonces, dada la situación de Guatemala, que no es muy diferente a la de otros países de América Latina, donde la corrupción es prácticamente parte del funcionamiento normal del Estado, está enquistada en la sociedad y en el funcionamiento del país, es una problemática de la región, ¿cómo Guatemala entonces podría dar un paso para empezar a solucionar estos problemas de impunidad y de corrupción en esta construcción de paz que está llevando este país desde la década del 90? Porque creo firmemente en la evolución. Estamos mejor hoy que antes. Es más, lo que hizo Iván Velázquez y les exija al principio de su mandato, antes que ellos mismos se corrompieran, dejó cosas positivas. Ya es una plataforma política de todos los candidatos decir, yo voy a combatir la corrupción. Hay mejor prensa, hay más control, están las redes sociales, está que estamos a la vista internacional, incluso de buenos canales como France 24. Esto que tienen el ojo puesto sobre Guatemala hace que haya menos corrupción, hay evolución, pero no necesitamos tecomates para ganar. Tenemos instituciones propias nacionales que lo pueden hacer sin que vengan instituciones extranjeras que son impunes, sin pesos y contrapesos, a abusar. Sí. Hicieron bien al principio, pero se corrompieron al final. Aquí en el estudio, ¿está Guatemala preparada? ¿Tiene la madurez suficiente? ¿Sus instituciones son lo suficientemente independientes, de acuerdo a lo que dice el señor Linares, como para poder llevar este proceso por sí sola? Comienzo por Yasmín, por las mujeres. Bueno, gracias. Bueno, sucede algo en Guatemala y es algo cultural. De pronto no es la corrupción enquistada y un problema genético particularmente de Guatemala, sino es un problema cultural realmente de que es una sociedad conservadora. Es una sociedad tan profundamente conservadora que que ni Rigoberta Menchú es realmente profeta en su tierra. Ella es muy buena en el exterior, pero internamente hasta las minorías, los indígenas votaron en contra de ella. Cuando se habla de hacer esas reformas que beneficiarían a esas minorías en Guatemala, se habla entonces de una intervención y como de quitar ese statu quo y de modificar a la sociedad, y la sociedad guatemalteca es muy difícil de aceptar unos cambios estructurales, y va a ser muy difícil que vayan a ganar algún político que vaya realmente a proponer un cambio profundo en la sociedad que implique esas palabras de cambio, porque eso suena a izquierda, y este país no admite nada que tenga que ver. Un sentimiento muy revolucionario para una sociedad tan conservadora. Por este lado, Giovanni. Sí, Santiago, yo creo que hay bastantes falacias, ¿verdad?, aquí en la exposición del señor congresista. Obviamente él representa ejes de poder, y dentro de los ejes de poder están pues los poderes fácticos, digamos, más reales, como los políticos en cualquier parte del mundo. Son actores que representan ejes de poder. Yo creo que ese es un concepto que tenemos que tener claro. El problema es cómo presentamos las cosas de una manera que, otra vez insisto en los dos conceptos que trataba de decir anteriormente. Lo que queremos es la funcionalidad, no perfecta, pero mínimamente aceptable de una sociedad. Y eso quiere decir un uso
bastante adecuado de los recursos, de los pocos recursos que tiene un país como Guatemala, que, insisto, tiene un indicador, una de las tasas más bajas de impuestos sobre el Producto Interno Bruto, entre 8.5 y 9, promedio de América Latina 18%, pero Santiago, no quiero dar una paliza aquí de datos, pero los tenemos. Entonces, uno, ser una sociedad funcional. Segundo, la legitimidad en el sentido de que es cierto, nadie quisiera una comisión internacional, siempre y cuando las instituciones del país estuviesen funcionando adecuadamente. Pero tenemos que reconocer que Guatemala tiene debilidad institucional, por decirlo de esa manera, y los propios guatemaltecos aceptaron la llegada de esta comisión desde hace 12 años. Quisiera nada más recalcar esto, de que lo que nace mal, mal se da. Eso de dejarnos llevar por los refrancillos no creo que sea un método muy científico de poder actuar. Tenemos conceptos y tenemos que ir a los casos clínicos de la sociedad para ver cómo mejoramos. Santiago, tenemos una profunda responsabilidad. En el siglo XXI somos quizá la generación que tiene, la primera generación en el planeta, que tiene ciencia y tecnología para evitar la muerte de aproximadamente 35,000 niños diariamente que mueren por diarrea y por problemas de pulmones diariamente. No es que no tengamos conceptos ni ciencia y tecnología. Digo esto porque las condiciones de pobreza de Guatemala son muy duras, son extremas. Entonces, es trágico, y lo digo pues con angustia, de que un país como Guatemala vaya tendiendo a acercarse lamentablemente a los indicadores de situaciones críticas, como por ejemplo un estado fallido, perfectamente. Por ejemplo, como es Haití, o como últimamente es también la situación de Venezuela. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Quisiera retomar, si me permites, rápidamente, dos cosas que expresaba la gente cuando hacía manifestaciones en la calle en Guatemala. Había una pancarta que decía: no nos hacen falta recursos, lo que nos sobran son ladrones. Y la otra decía, de las que a mí me llamó la atención, decía: el gobierno no puede luchar contra la corrupción, no puede, porque el gobierno es la corrupción. De manera que yo creo que si vamos a hablar cosas de fondo y no a justificar una situación dándole un cariz de legitimidad formal, yo creo que debemos de abordar esta situación. Importante punto el que usted toca acá, Giovanni. Paso a Renzo Lautaro, en Ciudad de Guatemala. Su opinión sobre lo que han dicho aquí sus otros compañeros de debate. Bueno, creo que suscribo en buena medida lo que se ha planteado. Yo quisiera resaltar el tema o retrotraer al tema de la institucionalidad. El país tiene un nivel de precariedad, por decir mucho, en su institucionalidad en general. Las instituciones, además, que fueron creadas en buena medida para ser las reproductoras de este sistema y perfeccionando, digamos así, las diversas manifestaciones de impunidad, hoy otra vez están evidentemente en un franco retroceso. En pocas semanas, por ejemplo, se va a llevar a cabo ya la decisión final de quiénes van a integrar las Cortes de Justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como las Cortes de Apelaciones. Y ahí vemos precisamente otra vez que son grupos, redes contra las que obviamente la CICIG emprendió una serie de procesos importantes, las que ahora regresarán por sus fueros y tomarán otra vez control de un sistema alicaído de la justicia. Y así podríamos enumerar toda una serie de procesos que se están nuevamente como restableciendo y que reiteran el Estado, la conformación del Estado guatemalteco. Tiene en el ADN el tema de la impunidad y por lo tanto nos hemos quedado ahora atornillados, digamos, en un proceso en donde evidentemente ese conjunto de estructuras lícitas y algunas otras planteadas como ilícitas se congregan, digamos, alrededor de decir alto acá, una estrategia de contención y de regresión, porque es la que permite ese funcionamiento de ese Estado impune. Señor Linares, ¿su opinión? Primero le contesto al doctor Giovanni. Él habla de que yo hablo de referencios. Mira, el referencio encierra sabiduría, pero él cae en lo mismo porque nos está repitiendo pancartas que cuanto más
digamos, poco expresivo de sabiduría popular es una pancarta. Mire, creo que hay mucho dogmatismo en estas posiciones. Guatemala tiene un ADN de la corrupción. ¿Cómo va a ser eso? Mire, cualquier estudiante de primer año de Derecho le va a indicar que para que exista un Estado de Derecho tiene que haber dos cosas, norma y sanción. Tiene que haber sanción. Cuando hay sanción, baja la corrupción. Eso lo sabemos los padres de familia, que tenemos que sancionar a nuestros hijos para educarlos precisamente a hacer el bien. Entonces, no depende del ADN, no es algo genético, no es algo que nosotros somos corruptos y nunca podremos salir de ello. Va a depender de los pesos y contrapesos que tengamos. De la misma manera en que Iván Velázquez se tornó corrupto hacia el final, protegió a Telmaldana y tuvo un sesgo ideológico en su persecución penal, de esa misma manera nosotros lo criticamos a él. Comenzó bien al principio, pero terminó mal. Y creemos que Guatemala está saliendo del subdesarrollo. Ya somos una sociedad en vías de desarrollo. Sí. Mire, y cuando dicen que nosotros, permítame, dice que cobramos pocos impuestos. ¿Dónde está ese dinero? Precisamente en el sector privado, creando producción e inversión. Entonces nunca se puede decir que el dinero está mal empleado si no se invierte en el Estado. Al contrario, tiene más productividad cuando se queda en el sector privado creando producción. Sí, punto de vista del diputado Fernando Linares, que nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Ya me quedan pocos minutos para el programa. Quiero llegar a las conclusiones. ¿Qué va a pasar entonces con este país centroamericano? A principios de septiembre ya finalizó este mandato de la CICIG en este país. ¿Qué va a pasar entonces en Guatemala? Le preguntó a Yasmín. Bueno, vemos que la sociedad elige nuevamente a un conservador, a Yamatei. Él dice que va a ratificar realmente la terminación de este acuerdo, y cuando no hay una veeduría internacional, cuando las instituciones son débiles, no hay nada mejor para la captura del Estado que no haya inversión extranjera, que llega cuando hay una institucionalidad fuerte o hay unos mínimos de desarrollo o de libertades dentro de la sociedad. El hecho de expulsar esta veeduría es un mensaje también a esa inversión y a esa comunidad de que es un país que va a estar cerrado, sí. Es un país que va a continuar con esos monopolios y con esas pocas familias, esa concentración de la economía, porque son los que menos le conviene que realmente haya una comisión, que haya un cambio, que haya esa misión internacional, o que llegue otra. Entonces, para que realmente pueda provocar un cambio, tiene que haber realmente un acuerdo político nacional para que pueda abrirse al mundo, pueda incorporarse esta misión y otras, para que pueda dar un mensaje de que es un país que está realmente abierto al cambio, que las instituciones pueden fortalecerse, y asimismo pues la sociedad, en vez de, porque es uno de los países que más aporta de inmigrantes hacia Estados Unidos, prefiera quedarse en su país y luchar por él que realmente tomar esas decisiones. País. Claro. Cruzo ahora con nuestro invitado en Ciudad de Guatemala, Renzo Lautaro, para conocer su conclusión. Un minuto, por favor, porque se me acaba ya el tiempo. Bueno, creo que las condiciones ahora apuntan lamentablemente a un mayor deterioro. Es decir, esos intentos de querer caminar durante estas últimas, un poco más de una década, ahora los signos que ya hemos comentado apuestan finalmente a consolidar estos fenómenos con los cuales lo que hacen es detener las posibilidades de desarrollo y detener el pleno ejercicio de la ciudadanía. Creo que el efecto regresivo tiene inclusive mucho que ver con una desprotección de la agenda de derechos civiles, de derechos colectivos, de derechos económicos, y yo creo que esos signos lamentablemente se están comenzando a dar, y reitero, a pocos días de dejar la CICIG. Entonces la pregunta es qué nos depara durante los siguientes meses, y todo apunta a que va a haber un escenario de continuidad y de profundización de la crisis durante los siguientes años. Diputado Linares, un minuto, su conclusión, ¿qué sigue para Guatemala una vez el retiro de la CICIG? Gracias. Mire, Guatemala no es un país, como dijo
la licenciada Yasmín, de unas pocas familias. Eso es un discurso dogmático. Hay competencia. Las familias están en constante transformación y lo que antes era un monopolio ya no lo es, porque Guatemala es un país que tiene bastante libertad. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada que hemos visto que está en otros países internacionales. No tenemos cuotas de género, no tenemos matrimonio homosexual, no tenemos una serie de cosas que son valores tradicionales en Guatemala y que nos dan prosperidad y nos dan progreso. O sea que yo rechazo que estamos igual que un país fallido como Venezuela, que es socialista. Guatemala es un país que tiene libertad en el control de cambios, no tenemos control de cambios fijos como tienen en Argentina o en México. Hay progreso y creo que con el gobierno que entró, que es un gobierno, llamémoslo de derecha, mucho mejor para mi gusto que el socialista de Sandra Torres, que era la otra opción. Creo que tendremos verdadera prosperidad y seguiremos con un crecimiento económico, que es la única forma de elevar el nivel de vida en guatemalteco. Muchas gracias, diputado Linares. Y terminó esta ronda de conclusiones con Giovanni Reyes aquí en el estudio. Muchas gracias, Santiago. Sí, aquí hay que hacer una defensa mínima, ¿no?, de la licenciada Yasmín, de esta cuestión del señor diputado. Creo que hay una falacia fundamental. No se trata de izquierda ni de derecha. Se trata de un control mínimo a la corrupción, se trata de que no exista impunidad y se trata de que efectivamente los poderes tengan independencia para los pesos y contrapesos, como dice el diputado. En eso está correcto. Pero el asunto es que en la realidad eso no está sucediendo en Guatemala. No creo que Guatemala vaya a entrar en una fase acelerada de desarrollo, lamentablemente, porque esa misma situación de la carencia de los recursos. Y termino con una cuestión, Santiago, por favor. Esa falacia, insisto, de izquierda o derecha, son conceptos. Tenemos los conceptos de los teoremas de Stolper-Samuelson, tengo que decirlo, de Singer y Prebisch. Los conceptos nos permiten formular una política inclusiva, una política de mercados incluyentes, una política donde la gente tenga mayores capacidades vía la educación y tenga mayores oportunidades vía el emprendimiento y el empleo. Pero eso lamentablemente no es la perspectiva en Guatemala con esta situación. Pues les agradezco a nuestros invitados en el debate de France 24 en Ciudad de Guatemala y aquí en el estudio. Gracias por habernos acompañado y habernos dado a conocer sus puntos de opinión sobre este tema, y también a ustedes que nos dejaron sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden seguir escribiendo todavía en nuestras redes sociales o también a través de nuestra cuenta en Twitter. Siga con la programación de France 24. Feliz noche.